mucho ordenador, mucho móvil, muchas posturas fijas y al final esto acaba machacando la estructura esquelética y muscular, ¿no? Cuando tú bajas tu cabeza para mirar tus manos y te pones en una inclinación aproximada de unos 60 grados para mirar tu dispositivo electrónico, esto se multiplica por 5. He tratado a algún paciente que incluso ha hecho fracturas de vértebras cervicales por el bruxismo acumulado. Nosotros estamos diseñados para mirar al horizonte, ¿no? Llevamos muchos años de evolución y ahora estamos evolucionando o adaptando nuestro sistema estructural a todas estas nuevas tecnologías. La mejor manera de estar en una postura es que no la mantengas durante mucho tiempo. Para poder funcionar y ser funcional, pero no experimentar dolor. Nuestra posición corporal influye en nuestro estado de ánimo. Tendríamos que darnos cuenta de en qué emociones estamos experimentando en nuestro día a día, ¿no? Se pasa más el tiempo, ¿no? Uno como parece que pierde la noción del tiempo ahí jugando y no se da cuenta si lleva media hora o 2 horas o más, ¿no? Enchufado ahí en la pantalla, fijando la vista en un punto y sobreviviendo en la pantalla, ¿no? O hay algunas hormonas que solo por el hecho de estar mirando hacia abajo van a dificultar que se genere un aprendizaje, ¿no? Tú no puedes estar manteniendo al sistema nervioso en un sistema de lucha o huida 24 horas al día, 7 días a la semana. Damos likes, nos dan likes, nos validan, validamos y estamos muy expuestos, ¿no? Cuidar te hace sentir bien y lo haces desde el amor. Pero a nivel estructural ya os digo que seguro que va a pasar factura. Pues ya estamos aquí, Jordi. Esto empieza. Lo tenemos. Queridos amigos, estamos iniciando una aventura llamada Desmo. Y os preguntaréis, ¿qué es Desmo? Pues Desmo es una idea que tuvimos en su momento, en la cual vamos a hacer varias entrevistas, sobre todo en el ámbito de la salud, desde la psicología hasta el desarrollo integrativo de las personas, ¿cierto? Y vamos a aportar mucho conocimiento, vamos a arrojar luz, verdad, a muchos asuntos que hay en la sociedad y que nos gustaría que tuvieran mucha más voz, ¿no es cierto? Totalmente. Para ello, Jordi nos ha traído hoy un invitado magnífico y me gustaría que fuera Jordi mismo el que nos lo presentara. Bueno, queremos dar la bienvenida a Luis Alcaraz. Bienvenido, Luis. Bienvenido. Bienvenido, no. Muchas gracias por dejarme participar. A ti. Luis es especialista en el ámbito de la salud. Más concretamente, es técnico en osteopatía, y además especialista también en terapia natural, o medicina china natural, puede ser. Sí. Y bueno, sabemos también que ha realizado varias charlas en centros educativos, formaciones en empresas, centradas sobre todo en el tratamiento de lo que sería la parte más fisiológica de la persona, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hasta aquí la presentación, pero creo que si tú haces la presentación nos puedas aportar mucho más y para la audiencia será mucho más claro. Muy gracias, bien. Luis. Pues muchas gracias, Vladi, y muchas gracias, Jordi, por haber pensado en mí. Os agradezco esta oportunidad. Siempre está bien ser visible, ¿no? Y poder aportar algo también a la sociedad, quizás, quien tenga interés de escuchar, ¿no? Nuestro podcast, ¿verdad? Yo trabajo en el ámbito de la salud. Tengo formación en terapias manuales, medicina china y medicina natural, pero también me he desarrollado como técnico osteópata y últimamente también he estado trabajando y aprendiendo en relación a terapias que tengan que ver con las emociones, terapia psicoemocional. Y entonces, pues tengo un bagaje de unos 30 años de formación y oficio y bueno, aquí estoy para intentar, primero para apoyaros en esta causa que me parece muy noble y muy chula, y luego, pues nada, para aportar lo que yo pueda a la sociedad, ¿no? A quien quiera escucharlo, vaya. Perfecto, muchas gracias, Luis. No sé si quieres empezar tú, Vladi, lanzando las preguntas o me animo yo. ¿Qué hacemos? Bueno, tiras tú. Como he dicho antes en la presentación inicial, Desmo se enfocará bastante en el ámbito de la salud, pero
Hoy creo que deberemos darle un espacio a un tema que nos tiene bastante preocupados, que es el impacto que tiene el uso de la tecnología en nuestra sociedad, pero sobre todo en nuestros jóvenes. Y me gustaría saber, Luis, a nivel fisiológico, ¿Cómo ¿qué afecta? impacto tiene? Mira, el impacto que tienen estos gadgets electrónicos a nivel estructural y fisiológico es grande, es muy grande porque nuestros hijos están muchas horas al día con estas nuevas tecnologías, usando estos aparatos electrónicos y recibiendo un montón de información, ¿no? Pero yo antes de entrar en estos matices, me quisiera remontar un poco a esta parte más estructural, y luego ya, si tenemos tiempo, iremos desglosando un poco el tema, ¿no? Yo creo que es interesante ver primero cómo la estructura esquelética y muscular, cómo se ve afectada, porque al final nos damos cuenta, ¿verdad?, de que cuando vamos por la calle o estamos en un restaurante o en nuestra vida cotidiana y vemos a la gente en general, los jóvenes también, cómo utilizan estos aparatos y cómo se pasan muchas horas al día forzando posturas que a nivel estructural pues tienen una factura, ¿no? Entonces, si nos remontamos un poco al origen del ser humano, ¿no?, vemos que somos una especie de unos 5 millones de años de evolución, ¿no? Estos aparatos electrónicos llevan muy pocos años en nuestra vida cotidiana. Y nosotros nos hemos desarrollado y evolucionado a nivel estructural como cazadores y recolectores, básicamente, durante, te diría que más de 4 millones de años. Y de un tiempo más hacia acá, más neolítico, pues quizás en los últimos 12.000 o 15.000 años, de una manera más asentada, ¿no? Ya, y con cultivos y con rebaños y de una manera más asentada. Pero fíjate bien que esta evolución siempre entrañaba un esfuerzo físico, un conseguir las cosas para poder comer, y había ahí una parte estructural que estaba desempeñando fuerza y a la vez, como digo, fuerza, y esta misma fuerza tenía una implicación y una correspondencia en una estructura física, ¿no? Y esto es lo que hoy en día, bueno, no vemos con esta especialización, mucho ordenador, mucho móvil, muchas posturas fijas, y al final esto acaba machacando la estructura esquelética y muscular, ¿no? Porque, Luis, una pregunta. ¿Por qué viene determinada nuestra estructura musculoesquelética, ¿no? No sé si hay algún tipo de leyes. Sí, hay unas premisas, unas leyes, diríamos, de la biomecánica que nos llevan a tener una forma y no otra, ¿no? O a mantener una forma y una estructura y no otra, ¿no? Hay como estas leyes de la biomecánica que diríamos que la primera de ellas sería que nosotros estamos diseñados para mirar al horizonte, ¿no? Nosotros marchamos hacia adelante, nuestra vista mira hacia el horizonte, tenemos que cazar, tenemos que conseguir alimento y tenemos que no ser cazados, ¿no? Entonces, esta perspectiva de mirar hacia adelante pues nos hace sobrevivir, ¿no? Y nos hace vivir. Esta sería un poco la primera premisa a seguir para estar erguidos y mirar hacia adelante, ¿no? La segunda premisa sería hacer esta posición estructural desde no padecer dolor, ¿no? Desde la ley un poco como de la comodidad. Yo me pongo de determinada manera para poder funcionar y ser funcional, pero no experimentar dolor, ¿no? en esta ejecución. Porque si experimento dolor, lo que voy a hacer va a ser modificar mi estructura para intentar seguir viviendo, aunque si me duele un pie me voy a ladear, me voy a espabilar para poder seguir andando, corriendo y cazando y que no me cacen, pero con mi visión siempre en horizontal y mirando hacia el frente. Y la tercera premisa de esta ley sería que toda esta historia de mirar al frente y de no sentir dolor o estar cómodo, lo voy a hacer con el mínimo gasto energético posible.
nosotros somos muy economistas a nivel biológico, siempre intentamos hacer las cosas con de la mejor manera y creo, y con el mínimo gasto energético, ¿no? Y entonces, alimento en un origen era escaso, supongo, debía ser difícil de conseguir. Tenemos mecanismos para regular nuestra glucosa en sangre, seguro, pero era difícil de conseguir y nuestro cerebro siempre está pensando cuál es la mejor manera de economizar, ¿no? Para no generar mucho gasto energético. La verdad es que me parece muy interesante, pero me quiero detener un momento, que has comentado una cosa que me llama mucho la atención, que es el tema de la visión, ¿verdad? Porque ahora con estos aparatos es cierto que estamos así. Uh-huh. Claro, y tú has hablado de mirar hacia el horizonte, ¿verdad? Sí. Claro, ahora estamos modificando esa visión. Claro. Pero a través, solo con este gesto, Uh-huh. ¿qué implica? Mira, a nivel estructural, por ejemplo, si hablamos del peso de la cabeza, este peso de la cabeza, que aproximadamente dependerá de la persona, va alrededor de unos 5 kilos en una persona adulta, 5 kilos y medio, alguna persona 6, pero por ahí va a nivel estadístico. Cuando tú tienes este peso de la cabeza centrado en tu estructura esquelética, apoyándose sobre esta primera y segunda vértebra cervical, este peso de 5 kilos está ahí centrado y tú con este movimiento de equilibrio, de balanceo, pues te vas ajustando, ¿no? Cuando tú bajas tu cabeza para mirar tus manos y te pones en una inclinación aproximada de unos 60 grados para mirar tu dispositivo electrónico, esto se multiplica por 5. Entonces, este peso de la cabeza puede ir a parar o a pesar 25 kilos de presión sobre un punto estructural. Entonces, este punto estructural serían las cervicales, básicamente, ¿no? Que están ahí fijadas y que están sosteniendo durante largo periodo de tiempo. Yo no sé si vosotros, creo que sois personas que vais a hacer gimnasia y que os cuidáis físicamente, ¿no? Y que hacéis deporte. Y entonces lo que os quería proponer, ¿cómo veríais vosotros estar andando durante media hora o una hora sosteniendo un peso de 25 kilos en vuestro bíceps durante un periodo de tiempo largo? ¿Qué le pasaría a este bíceps? No sé, 15, 20 minutos fijando. Roto. Bueno, entiendo que se cargaría muchísimo. Sí, no, te habrías cargado. Daría un momento que no puedes Pero más. fíjate, es interesante porque a mí me pasa. O sea, en la zona, porque obviamente no voy a mentir, no voy a engañar. Miro el móvil. Claro. Además, en mi Todos trabajo lo hacemos. tengo que estar siempre constantemente con el teléfono. Y hay muchas veces que noto esta carga aquí. Y muchas veces, ojo, estoy mirando la pantalla y no solamente el cuello, sino también la vista, ¿sabes? Que a veces veo, no sé si os pasa, ¿eh? Sí, totalmente. Incluso trato a veces de mantener el teléfono, ¿no? delante, a través de la palma de la mano, pero sí que es cierto que termino con el hombro destrozado. Claro. Y bueno, y al final tiendes pues, a bajar la vista, ¿no? A bajar la cabeza, agacharla, ¿no? Y bueno, pues terminas con esas dolencias en la parte del cuello, las cervicales, la espalda. Y supongo también que el cuerpo, ante este cambio, ¿no? Se tiene que equilibrar de otro modo. Y de aquí nacen otras patologías que, por cierto, ¿qué nombre recibe esto de tener el cuello? Bueno, antiguamente esta manera de sobrecargar la estructura cervical recibía el nombre como de text neck. Pero creo que hoy en día también esto se ha modificado y se ha pasado más a un nombre que es más tech neck, de tecnología y cuello, ¿no? Y bueno, hay cantidad de patología, ¿no? Que se deriva, que quizás luego podemos comentar, ¿no? Entiendo que hay estudios ya sobre esto, ¿no? Claro que hay estudios, pero fíjate que sí que hay estudios, pero es una cosa relativamente reciente, ¿no? Llevamos muchos años de evolución y ahora estamos evolucionando o adaptando nuestro sistema estructural a todas estas nuevas tecnologías. Porque aquí hay una cosa, ¿eh? Es decir, los niños que han nacido en el año 2010, por ejemplo, claro, ya han crecido con el móvil. Nosotros no, yo soy de los años 90,
Jordi igual. No, y nosotros nos hemos tenido que adaptar, porque yo hasta los 15, 16 años no tuve un móvil. Entonces, claro, es distinto, ¿no? Porque ellos desde bien pequeñitos han crecido con este gesto, ¿verdad? Sí, pero a nivel evolutivo el tiempo que llevan de exposición no es tan grande como para que haya podido cambiar una estructura y ya que salgan los niños con cabeza de tortuga, ¿no? Para que me entiendas. Sí. Entonces yo creo que la mejor manera de estar en una postura es que no la mantengas durante mucho tiempo, ¿no? Una postura fijada durante mucho tiempo hace que los vectores de carga siempre vayan a incidir en el mismo punto y esto a la larga va a ser una patología estructural, ¿no? Como podríamos ver en un puente que es rígido o en un edificio es rígido, que si hay un terremoto lo que es rígido va a acabar colapsando, ¿no? Porque no disipan las cargas. Entonces la gracia del tema es que nosotros podamos movernos, ¿no? No mantener una postura fijada durante largos periodos de tiempo, porque esto es lo que realmente nos va a pasar una factura estructural, ¿no? Y esta factura estructural pues va a ser primero quizás una sobrecarga, ¿no? Muscular, pero al poco tiempo creo que más que a corto o a medio plazo nos puede pasar una factura pues más de una lesión más profunda, como podría ser una protusión o una hernia discal o una estenosis a nivel del sistema nervioso o una estenosis a nivel arterial. También pensar que por esta zona de cuello, aparte de que pasa mucho sistema nervioso, también pasa la arteria vertebral, ¿no? Que pasa a través de las vértebras cervicales, y el hecho de estar en esta postura mantenida durante mucho tiempo pues está poniendo una presión en el sistema también arterial, no solo en el músculo esquelético. Y claro, a la larga, no sé, porque claro, ¿cuánto tiempo hace que los niños miran el móvil? Pues poco, ¿no? No sé, de aquí 30 o 40 años si vamos a ver que hay más problemas arteriales, ¿no? A nivel cervical y hay estenosis, ¿no? De este sistema arterial, porque claro, ahora todavía creo que es reciente, ¿no? Para ver. Yo sí que veo, ¿no? De estas problemáticas en gente más mayor en mi consulta, pero derivadas quizás del sedentarismo, de la artrosis y de la edad y del calcio que se pega a las arterias y del tabaco y de la alimentación, ¿no? Pero a nivel estructural ya os digo que seguro que va a pasar facturas, y también creo que a nivel tutorial el crío o la persona que no es consciente de la lesión que se puede estar generando, pues para eso tiene unos padres o unos referentes, unos tutores que puedan decirle o ponerle algún tipo de límite, ¿no? Para poder ayudar, ¿no? a que esto no evolucione a peor, ¿no? Pasa que curiosamente, ¿no? Madre mía, pero me está dando un poco de miedo, ¿eh? No quiero volver a coger el móvil una temporada. Porque, Bueno, claro, sí. Luis, me estás un poco asustando. O sea, Claro, no, te tengo que asustar. Tienes que salir de aquí con alguna idea para regular, ¿no? Tu exposición, ¿no? a estos cacharrillos, ¿no? Y realmente asusta, ¿no? Porque comentabas precisamente antes que decía Luis, ¿no? Esa postura, o la que menos tenemos que, cuando menos mantengamos la postura, menos dolencia nos va a causar. Pero luego dices, tío, es que te pones 2 horas o 3 jugando a la Play en la misma posición, claro, loco perdido, y ahí apretando, ¿no? ¿Quién te mueve de ahí? Si estás Y estás quieto, y estás inmóvil. Claro. Y ahí, no sé, y los chavales que pueden dedicar 5 o 6 horas por la tarde a fines de semana, pues fíjate que mucho más, ¿no? está bien, ¿no? que introduzcas este tema de las consolas, de juegos estos online y tal, porque todavía se pasa más el tiempo, ¿no? Uno como parece que pierde la noción del tiempo ahí jugando y no se da cuenta si lleva media hora o 2 horas o más, ¿no? Enchufado ahí en la pantalla, fijando la vista en un punto y sobreviviendo en la pantalla, ¿no? El propio hecho de estar tirado hacia adelante, ¿no? Caído hacia adelante, flexionado, ¿no? Esto ya nos está mandando cantidad de información a nivel hormonal, y vosotros, o Jordi, tú también que estás en el ámbito de la educación, a
hay algunas estructuras o hay algunas hormonas que solo por el hecho de estar mirando hacia abajo van a dificultar que se genere un aprendizaje, ¿no? Y entonces hay zonas estructurales a nivel del sistema nervioso central, como el hipocampo, que tiene que ver con el aprendizaje, que algunos neurofisiólogos actuales, como Nazaret Castellanos, que difunde mucho por la red y tiene muchos podcasts, es una neurocientífica española, y ella habla muchas veces de este tema, ¿no? de cómo influye la postura y el hecho del aprendizaje. Y ella nombra algunos estudios que se han realizado en Estados Unidos. Y bueno, estos estudios, estos científicos que siempre están haciendo experimentos que parece que son cosas como estrambóticas, ¿no? Ponen ordenadores en el suelo y miden la capacidad de aprendizaje que tiene una persona cuando está mirando al suelo o cuando está mirando de frente. Bueno. Y analizan los niveles de cortisol y analizan qué estructuras neurológicas se están activando, y se han dado cuenta de que por el hecho de estar enfocando tu atención al suelo, tienes una dificultad en el aprendizaje. Y esto es como bidireccional. ¿Por qué pensarás? ¿Por qué tiene esta dificultad en el aprendizaje? Porque ella, Nazaret Castellanos y otros autores, nos dicen que el sistema nervioso central es bidireccional entre el cuerpo y este sistema, ¿no? Y entonces hacen como un estudio que en otros métodos de trabajo que quizás luego hablaremos, se dan cuenta de que cómo nuestra posición corporal influye en nuestro estado de ánimo, o cómo nuestro estado de ánimo influye en nuestra posición corporal. O sea que es como bidireccional, ¿no? El tema. O sea que estos estímulos juegan un papel importante en otras emociones, ¿no? Claro. Fíjate bien que una persona que está, no sé, mucho rato, vamos a poner 2 horas, en una Play o en una maquinita de estas, ahí focalizando y muy fijando su atención con una postura muy fija, no solo está, diríamos que no solo está jugando, en este momento esta persona está intentando sobrevivir a una partida donde le están disparando, sobrevivir a un coche que le quiere sacar de la autopista, sobrevivir a una situación X, no sé. Yo no juego mucho estos juegos. O sea que el cuerpo al final no diferencia en una situación real de peligro de una fantasía, ¿no? Y por lo tanto, al final, tu sistema, las emociones serán las mismas que una situación real de peligro, ¿no? Claro, tu sistema hormonal no sabe diferenciar entre una acción, como tú bien decías, de si vas por la calle y estás en una situación de peligro, o tú crees que estás en una situación de peligro, porque puede ser real o imaginada, pero el mecanismo que vas a poner en marcha va a ser el mismo que cuando estás jugando en una videoconsola. Entonces, tu sistema hormonal ahí va a reaccionar con una dosis extra de cortisol y adrenalina, y vas a mantener estos niveles muy altos, y con todo lo que esto conlleva, ¿no? A nivel fisiológico, que también podremos un poco, luego si hace falta, pues dar algún dato más, ¿no? Luis, quiero volver un poco a lo que comentabas antes de los tejidos. Has hablado de algunas palabras así un poquito más técnicas, de qué te encuentras en la consulta, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes que trabajar con el tejido muscular de algún paciente, ¿encuentras cambios en las texturas de los tejidos debido a estos cambios en las funciones o en la funcionalidad muscular? Sí, sí que se encuentran. Por este mismo motivo, ¿no? Por este motivo que hablábamos de mantener posturas fijadas, hace que un tejido muscular tenga una cierta tendencia a fibrosarse. ¿Por qué tiene tendencia a fibrosarse? Por la ley de la economía. Y entendemos con fibrosarse, ¿te refieres a...? Bueno, que se endurece, vale. Entonces pierde esta función que tiene que tener un músculo, ¿no? Más elástica. Más elástica, adaptativa, que pueda
que pueda ofrecer fuerza para hacer una acción, pero también que tenga capacidad para adaptarse al movimiento, ¿no? Y entonces, cuando tú estás en una posición muy fijada durante mucho tiempo, este músculo que tiene esta funcionalidad contráctil también, pues decide un poco el sistema para economizar. Vamos a fibrosar este tejido, vamos a llenarlo como más de colágeno para... ¿Por qué? Porque es más económico mantenerlo, ¿no? Entonces, pues fibrosas más las estructuras. Pasada el cuerpo, sabio, cómo se adapta. Qué bueno. Claro, sí, sí. En consulta vemos mucho, no tanto quizás en críos, pero sí que vemos más en adultos todo este problema de hoy en día del bruxismo, ¿no? Tú Sí. has experimentado Sí, en tus a mí me carnes, pasa, ¿no? sí. Bueno, de hecho, es que dormir así, Apretas los sí, dientes. al día de siguiente me locos. levanto, o sea, tengo toda esta zona, bueno, brutal. Y a veces me vienen como los mareos, no sé si supongo que es normal. Bueno, que sea hoy en día habitual no quiere decir que sea normal. No, O sea, me refiero no- a los mareos, ¿eh? Estos mareos que me dan, intento ¿Pueden estar de una relacionados tensión con ello? acumulada, O sea, ¿verdad? Claro, al estar 8 horas, 7 u 8 horas durmiendo, apretando los dientes, claro, pero después también puede afectar lo que es la dentadura, porque claro, me imagino Seguro. que... Yo lo primero que te diría es que lo primero de todo es que te hagas un chequeo médico, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Claro. La sonrisa sigue siendo bonita. De momento sí. Eso para empezar. Pero una vez chequeado y tu doctor te diga, no, esto es tensional, ¿no? Pues yo te voy a dar una explicación un poco de lo que pienso que te pasa, ¿no? Entonces, tirando un poco del hilo que estábamos hablando de estas personas que están o que estamos tan metidos ahí en el móvil o en la tecnología o en los gadgets jugando ahí, ¿no? Con la Play o lo que sea, este sistema nervioso que me pone en acción, ¿no? Es un sistema, diríamos, de supervivencia. El mamífero tiene un sistema de supervivencia que sería luchar o huir, en principio. Está diciendo que está en constante estrés. Sí, sí, en constante estrés, claro. Tú no puedes estar manteniendo al sistema nervioso en un sistema de lucha o huida 24 horas al día, 7 días a la semana, porque el sistema no está diseñado para esto. El sistema está diseñado, en principio, para en un momento puntual tener un tipo de acción que me haga sobrevivir. Entonces yo voy a correr para cazar, voy a correr para que no me cacen, o si lo extrapolamos a hoy en día, voy a correr porque pierdo el autobús y llego tarde a Pero trabajar. previamente con aquella energía que ya tenemos acumulada. Es decir, Sí, no es malo. O sea, el estrés o el cortisol que nos va a dar esta acción y esta adrenalina para sobrevivir es un sistema fisiológico que sin él no estaríamos aquí. Entonces, esto es biológicamente correcto y fisiológicamente correcto, pero tú no puedes estar utilizando un sistema de adaptación como este 24 horas al día. ¿Por qué? Porque te va a pasar una factura. Este sistema te pasa factura, bueno, un montón de facturas. Por ejemplo, mala calidad reparadora del sueño, ¿no? No duermes bien, estás apretando la boca, te estás preparando para la lucha o la huida, más tensión muscular, te estás agarrotando. Entonces vas a tener dolores de cabeza quizás tensionales, ¿no? Mucha sobrecarga en tu espalda. A veces me pasa esta zona de aquí atrás. Claro. Me pasa bastante esta zona de aquí. Bueno, yo he hablado con otras personas que también les pasa. Bueno, de hecho, la última vez que fui al dentista, bueno, me arreglé unas cosas y le expliqué lo que tenía y me dijo, bueno, tienes Esto que es ponerte... bruxismo. Exacto, sí. Tienes Y que bueno, ponerte una fédula de exacto, descarga. sí. De hecho, tengo que ir. Cada mes tengo que ir al fisio un poco porque para descargar estas tensiones que tengo, que es de eso. También es debido en parte a mi trabajo, pero sí que es verdad que me pasa. Y después también que estoy con el móvil. Claro, es que todo lo que estás hablando es que me identifico. Y Claro. seguramente a mucha gente le pase también, pero yo me identifico porque es que me pasa. Claro, este mecanismo de adaptación para sobrevivir, ¿no? Que sería este sistema del simpático, ¿no? Del sistema nervioso y de esta parte del sistema nervioso vegetativo, te va a hacer subir tu azúcar en sangre para poder correr, ¿no? Y que no te pillen.
te va a hacer subir la presión arterial, te va a broncodilatar para que puedas respirar mejor, te va a taquicardizar, te va a subir las plaquetas en sangre por si te cortas y poder tapar la lesión. O sea, te va a poner en marcha un montón de mecanismos por si acá. Entonces el sistema no reconoce si a ti te están disparando en la PlayStation o te estás buscándote la vida por la calle, ¿no? Y entonces, en relación a esta manera de funcionar, ¿no?, que tenemos estos mamíferos modernos, como te puedes dar cuenta, estos mamíferos modernos que somos, estamos implementando todo esto día a día, ¿no?, desde una evolución que llevamos ancestral, ¿no?, milenaria, y estamos ahora en, no sé, en catalán decimos una expresión que lo millor que està a l'aigüera, ¿no? Todo está per fer, ¿no? Todo está por hacer todavía, o lo que vamos a cenar todavía hoy está para prepararse, ¿no? Y entonces, claro, todo está como muy verde, ¿no? Y vamos a ver por dónde revienta, ¿no? Pero yo, por mi experiencia, por lo que veo en consulta, esto va a pasar factura, ¿no? A nivel estructural seguro, ¿no? Yo en consulta, por ejemplo, veo gente que hace bruxismo y que por estos vectores tensionales llegan, aparte de perjudicar su dentadura y su articulación temporomandibular y generarse artrosis y luxaciones aquí en esta zona, en su maxilar inferior, diríamos, incluso veo que estos vectores tensionales de carga, solo por el bruxismo, inciden sobre vértebras cervicales, y he tratado a algún paciente que incluso ha hecho fracturas de vértebras cervicales por el bruxismo acumulado. Entonces, fíjate tú como un sistema nervioso vegetativo y simpático que tú tienes para actuar puntualmente, llevado al extremo no sé cuántas horas al excitado, día, ¿no? súper excitado, claro, acaba haciendo una lesión estructural, ¿no? Y bueno, a partir de ahí puedes ver cantidad de cosas, ¿no? Yo, si tirando de este hilo, como de esta estructura, de esta adaptación, ¿no?, que el ser humano necesita, esta adaptación que estamos haciendo hoy en día a estos gadgets, hay algún científico, algún neurocientífico que ha desarrollado unas teorías muy chulas, ¿no? Hay un señor que se llama Stephen Porges. Este señor es un neurocientífico americano que desarrolló una teoría que se llama la teoría polivagal. Esta teoría hace ya como unos 30 años, este método, esta teoría, salió a la luz sobre, creo que el año 1997, por ahí. Y este hombre pues ya ha hecho mucha difusión de su teoría, y esta teoría, que yo me gusta porque es como un eslabón más en este tema estructural, en este tema de cadenas musculares que transmiten la tensión del cuerpo de un lado hacia otro. A nivel estructural podemos hablar de cadenas musculares, pero a nivel un poco también estructural, pero más en relación con el nervio vago, que es el nervio más importante de este sistema nervioso vegetativo parasimpático. ¿Dónde lo ubicamos exactamente? El nervio? Pues este nervio sale a esta altura de las cervicales y pasa paralelo por nuestro esternocleido, este músculo que nos facilita el giro. Y como te darás cuenta, Vladi, cuando una persona está en flexión anterior y está cerrando este arco posterior cervical y está metiendo mucha compresión en estas vértebras superiores cervicales, está bloqueando todo este sistema muscular y metiendo mucha presión a este nervio, como te decía, este nervio vagal, ¿no? Este nervio es súper importante porque, bueno, es tan importante como todos nuestros nervios, ¿no? Pero este nervio es el que lleva estos mensajes hacia nuestras estructuras, como puede ser órganos, mejor dicho, como el corazón, como los pulmones, como nuestro aparato digestivo, ¿no? Va a inervar estos órganos, y el hecho de comprimir este sistema vagal, este nervio, vamos a dificultar que nuestro corazón, nuestros pulmones o nuestro aparato digestivo sean funcionales, ¿no? O va a meter una presión ahí
que no va a ir bien, ¿no? Para que este sistema se pueda regular, ¿no? Tendríamos que tener este equilibrio dinámico, ¿no? En este sistema simpático y parasimpático de nuestro sistema nervioso vegetativo, ¿no? Para que en un momento dado yo pueda tener una acción y pueda emitir más cortisol y más adrenalina, pero luego, a mi manera de entender, y según el autor Stephen Porges también, yo creo que el ser humano está más diseñado para vivir en un sistema de relajación, no, sino de nutrición, de socialización, en un sistema de corregulación con otros individuos y animales, ¿no? Quizás con una tensión, perdona, Jordi, quizás con una tensión puntual, ¿no? Claro. Es decir, un peligro puntual, no constante, como es lo que nos estás explicando. Claro, estamos constantemente excitados. Claro, vivimos en una sociedad que está sobreestimulada, ¿no? Y claro, estos elementos electrónicos todavía nos van a más inputs. Todo el rato estamos buscando información, nutrirnos. Cuando no sabemos qué hacer, miramos el móvil, damos likes, nos dan likes, nos validamos y estamos muy expuestos, ¿no? Y estamos viendo pues que esto va de mal en peor, me parece a mí, ¿no? No veo que la gente o cambiamos un paradigma o cambiamos este paradigma en el que estamos viviendo o nos vamos a dar una castaña. Me parece súper interesante lo que comentabas de la teoría polivagal, ¿no? El hecho, hemos empezado hablando del podcast, sobre todo del impacto fisiológico que implica también estos tejidos internos o órganos más internos, ¿no? Pero nos hemos centrado mucho en la parte muscular, un sistema musculoesquelético. Pero a mí me acojona lo que has dicho, el hecho de que estar en una posición de un cuello tecnec o un cuello de tortuga, que te está presionando este nervio vago y que luego además influye en cómo intestinos, estómago, un montón de funciones que tiene. Y esto al fin, o sea, con el tiempo, ¿qué crees que podremos ver? ¿Más patologías también a nivel interno? Yo una de las cosas que creo que por el tema este de la tecnología y por esta tensión nerviosa vamos a experimentar es que este sistema nervioso o esta teoría polivagal nos lleva, a ver si puedo un poco sintetizarlo, en el sentido de que la cara es una fuente de expresión, ¿no? Que nosotros los mamíferos hemos utilizado durante millones de años, ¿no? El lenguaje hablado, creo que los seres humanos empezamos a hablar alrededor de hace como 1,5 millones de años atrás, ¿no? Pero como os decía antes, tenemos como 5 millones de años de evolución y la escritura creo que data como de 3.500 años antes de Jesucristo, como el primer imperio sumerio o por ahí, ¿no? En esa... unas tablas que encontraron. Eran, creo escritura simbólica. Si no me equivoco, eran unas leyes, unas normas que habían escritas. Fíjate que empezamos a comunicarnos hablando estas primeras, diríamos, exposiciones o poder hablar, ¿no? Para poder socializar como hace 1,5 millones de años atrás. Tenemos muchos años de evolución. Y lo que te quiero decir, a ver si no me pierdo, lo que te quiero decir es que tenemos un montón de mecanorreceptores en la cara, ¿no? Y que estos mecanorreceptores en la cara nos han servido durante un montón de años, ¿no? Para podernos comunicar sin hablar, ¿no? ¿Entiendes? O sea, nosotros ya a nivel gestual, tú me puedes chequear. Y tú puedes saber si yo estoy contento o enfadado. Sí. Sin que te diga nada. A veces ¿no? pasa, ¿no? Un niño cuando yo que soy padre, ¿no? A veces le echas pues la bronca al niño y ves como a veces se avergüenza, como sabe que lo ha hecho mal y pone esa cara. Bueno, tú también, Jordi, que trabajas en la docencia. Y vemos esas expresiones que ya sabemos lo que está pasando porque es verdad, porque de alguna heredamos eso. Bueno, esto es de la evolución, ¿no? Del ser humano, ¿no? Entonces nosotros estamos más entrenados a percibir este lenguaje gestual que no lo hablado. De hecho, si yo te digo
que estoy muy contento, pero tú me ves que estoy agazapado, mirando al suelo y con los ojos tristones, igual me vas a decir, me está colando un gol. Me dice que está contento, pero a mí su lenguaje corporal me está diciendo otra cosa. De hecho, tú vas a reaccionar o vas a tener una reacción más hacia mi lenguaje corporal, no a lo que yo te diga. Si tú me ves muy agresivo hablándote o gesticulando muy agresivo, casi sacando espuma por la boca, aunque yo te diga que estoy tranquilo, que todo está controlado, tú vas a percibir que aquí está pasando algo, ¿no? Se le va la cabeza, ¿no? Entonces me voy a separar, ¿no? O me separo o le doy. No hay que llegar a... No, porque esto sería diálogo, sistema de supervivencia. O lucha Diálogo. o huida, ¿no? Estos Pero mecanismos que antes os hablaba, nos ¿no? ponemos en alerta, ¿no? Con según Claro, qué gestos. claro. O luchamos o huimos, y si no podemos ni luchar ni huir, solo nos queda un tercer mecanismo, que es la inhibición de la acción, ¿no? Y la inhibición de la acción sería sobrevivir bajo, diríamos, la depresión, ¿no? Un poco, no hago nada y miro a ver si el que está aquí me deja sobrevivir, ¿no? Bien, yo, Luis, quería preguntarte, pensando en la audiencia, ¿qué consejos o qué herramientas crees que pueden aplicar desde sus casas para, bueno, prevenir este tipo de dolencias o evitar posibles patologías en el futuro, ¿no? Como esta posición del cuello, o incluso algún tipo de ejercicio relacionado para regular, pues, esta sobreestimulación y, bueno, regular estos niveles de estrés, ¿no? Claro, hay cantidad de técnicas y de métodos, ¿no?, que podemos utilizar. Volviendo un poco a la teoría polivagal a la que hacía referencia antes, el autor nos dice que una buena manera de regular estos niveles altos de cortisol y poder experimentar esta oxitocina, ¿no?, que nos va a hacer autorregularnos y corregularnos también en nuestro entorno, lo que podemos hacer es socializar, ¿no? Lo que podemos hacer es compartir, lo que podemos hacer es vivir desde una manera más transversal, ¿no?, con nuestros seres queridos también, ¿no? Y esto ya nos hace corregularnos. O sea, el hecho de que tú puedas, por ejemplo, cuidar de un niño ya te está haciendo que te suban tus niveles de oxitocina y entonces tú experimentes esta vivencia, ¿no?, que sería como experimentar que el cuidar te hace sentir bien y lo haces desde el amor, ¿no? No lo haces desde estar forzado, ¿no? Entonces, como vemos, los monos se desparasitan, están haciendo esto, están generando oxitocina, y nosotros no nos tenemos que desparasitar, por suerte, pero sí que podemos darle un masaje a nuestra pareja o a un ser querido o recibirlo. Sí que podemos cantar, podemos hacer deporte, podemos escuchar música que nos calme los sentidos, podemos leer, podemos escuchar una voz prosódica, ¿no?, que nos lleve a un estado de calma, en vez de una voz chillona que nos lleve a un estado de alerta, ¿no? Entonces hay muchos mecanismos que el ser humano utiliza para corregularse, y yo no veo que el móvil de momento nos pueda llevar aquí, ¿no? No invita a ello. No, y quizás sí que en el móvil podemos encontrar información que nos lleve a corregularnos, pero de momento no lo vemos mucho, ¿no? Eso es como otro debate, el uso que se le da. Que claro, aquí cada uno le da un el uso que de... se le da y la exposición, ¿no?, Exacto. durante el día, ¿no? Si tú estás diseñado para correr, para saltar, para perseguir y que te persigan, para subirte por los árboles, y ahora te das cuenta de que quizás te pasas 8 horas durmiendo, más o menos, 8 horas sentado más o menos delante de un ordenador, 2 o 3 horas en el sofá mirando Netflix o con el móvil, y no sé si te queda mucho tiempo para comer también sentado normalmente, para tener algún tipo de acción, ¿no?, que te lleve a tener una estructura más adaptativa, ¿no?, o más preparada, ¿no?, para poder funcionar, ¿no? No solo estar machacando a esta estructura que quizás de aquí 300 años
o más habrá modificado estas vértebras y será más capaz de asumir, pero hoy en día todavía no es capaz de asumir, ¿no? Como os venía diciendo antes, que para regularnos y experimentar esta sensación más de sistema nervioso vegetativo, parasimpático y esta oxitocina, lo que, aparte de darnos masajes y de compartir y de pasar, de socializar con nuestros amigos, que está muy bien, hay una cosa sencilla que creo que está al alcance de todos, que es darnos un masaje facial. Y a cuento de por qué un masaje facial. Pues porque en la cara tenemos unos pares craneales, un sistema nervioso que nos va a inervar la cara, tenemos un montón de musculatura para generar estas expresiones y poder interactuar con nuestros vecinos, ¿no? Diríamos, con nuestra gente. Y esta cara que transmite información, el hecho de nosotros darnos un automasaje en la cara o que nos lo den durante 5 o 10 minutos con un poco de aceite, tratar nuestras cejas, nuestro sistema nervioso que sale por esta zona de aquí, por esta zona de aquí, por esta zona de aquí, inerva la cara, y que tiene una relación directa también con este nervio vago, ¿no? De este sistema nervioso. Cuando estamos con la boca apretando y estamos en una expresión muy dura, estamos perdiendo esta capacidad de expresarnos, ¿no? Y darnos un masaje facial nos puede facilitar, ¿no? Esta segregación de oxitocina y esta relajación, diríamos, de este sistema parasimpático, ¿no? ¿Cómo sería este masaje? Bueno, te lo puedes aplicar tú mismo o puedes enseñarle a alguien que te lo dé o vas a un profesional que te lo dé, pero en principio sería con un poco de aceite de un aroma que a ti te pueda evocar, ¿no? Que te pueda gustar, pues darte un masaje lento, profundo, a toda la musculatura que nos da expresión facial, ¿no? A estos maseteros, a estos temporales. Es decir, no hay un criterio... No, el criterio es un... Exacto, quiero decir que tú podrías empezar haciendo así, ¿cierto? Y más... la mejilla, el mentón, claro. ¿no? Tú puedes establecer tu propio protocolo y protocolos los vas a poder encontrar y habrá 1000 terapeutas puedan explicarte, ¿no? Pero el tema sería como iniciar un masaje de arriba abajo y no olvidar estas zonas faciales que están experimentando más tensión. Nosotros tenemos aquí un arco cigomático, por aquí debajo pasa el tendón del temporal, estos músculos tan grandotes. A veces tenemos dolores musculares y dolores de cabeza por culpa de comprimir mucho la boca, ¿no? Este masetero, masajearlo. Hay músculos también que nos hacen bruxar, ¿no? Este bruxismo, como los tiroideos que están ahí dentro. Ahí es más difícil de llegar, pero sí que podemos masajearnos un poco los músculos constrictores de la laringe, podemos masajearnos estos maseteros, las mejillas, este arco cigomático, este tendón temporal y este músculo temporal, y luego acariciarnos un poco las cejas para trabajar este sistema nervioso que nos va a inervar la cara y, como te digo, que tiene una relación directa con este sistema parasimpático y este nervio vagal. Entonces, es una buena manera de entrar en calma, ¿no? Tú igual tienes estrés laboral, estás todo el día muy acelerado y cuando llegas a tu casa tienes que hacer cosas todavía, los niños, la cena, no sé qué, cada uno su historia. ¿Y cómo puedo entrar yo en este sistema? Porque claro, me voy a la cama, estoy enchufado todo el rato con el móvil y si no con Netflix o con lo que sea, ¿no? Perdón por lo de Netflix, porque no es que haga propaganda de Netflix. Publicidad. No, me encanta. Qué bueno. O sea, Es que es la que no, pero conozco me encanta. de me plataforma. encanta. No conozco muchas otras. Creo que a la audiencia también me encanta. Entonces estaría bien, ¿no? Poder hacerse, pues no sé, un masaje facial. Mientras es una serie, ¿no? No mirarse una serie. Sí. Si es muy tranqui, si es de psicópatas, no tan bien, ¿no? Pero hacerte un masaje facial para entrar en ese espacio, ¿no? Más íntimo, y también
hacer unos estiramientos musculares, ¿no? Que hay montones de métodos, luego podemos comentar alguno. Y otra cosa súper importante para mí, casi que te diría también en relación a esta teoría polivagal, pero muchos otros autores la ponen ahí encima de la mesa, ¿eh? Porque esto nosotros ahora desde la ciencia, desde la neurociencia moderna, le ponemos un poco, le damos un aval científico a las cosas, ¿no? Pero todas estas cosas que ahora la neurociencia investiga y nos dice que esto es así o que es así, hay culturas milenarias, ¿no? Que ya nos hablan de todo esto. Lo que pasa es que no desde la visión más científica, ¿no? Sino más de la visión experimental, ¿no? Como puede ser el yoga o como puede ser la cultura más asiática, china, y nos habla del qigong o del tai chi o de otros métodos que ya contemplan todo esto, pero que no tenían una base científica, tenían una base experimental, ¿no? Probaban, veían resultados, por aquí sí, por aquí no, sigo probando, veo que esto funciona, veo que esto han ido genera un cambio. perfeccionándolo, entiendo. Y entonces, bueno, hay una perfección en el método y ahora hoy en día además hay un aval científico detrás, ¿no? Porque los neurocientíficos han hecho hacer qigong a una persona o han hecho hacer yoga a una persona y la han conectado y la han podido testar, ¿no? A nivel neurológico, a nivel hormonal, qué está pasando ahí. Entonces damos un aval, ¿no? Diríamos, la ciencia da un aval, ¿no? Ahí. Muchos deportistas de élite hacen yoga. Claro. Pues mira, en relación al yoga y esto que estamos hablando, el tema de la respiración consciente, ¿no? De tener una respiración calmada y diafragmática, diríamos, nos va a llevar a un estado de relajación interesante, ¿no? Nos conecta en este sistema nervioso parasimpático y nos va a hacer entrar no en un trance, sino en un modo calma para poder... Y en un modo calma no quiere decir que a veces hablamos de... El sistema nervioso simpático te pone en actuación y el parasimpático te para. Bueno, no es bien así, porque... No es bien así desde mi punto de vista, porque este sistema nervioso que a veces decimos que es el que te para, no te para, porque te está haciendo digerir, por ejemplo. Cuando tú tienes activado el simpático, tú te ves digiriendo cuando te está persiguiendo un león, pues no te pones a digerir, lo que te pones es a correr, ¿no? Entonces, cuando estás calmado es cuando vas a digerir. Entonces, si estás digiriendo, no estás parado, estás digiriendo. O cuando estás haciendo algún otro tipo de tránsito intestinal o de regulación cardíaca o de limpieza a nivel linfático, no estás parado, estás en acción, pero en una acción parasimpática y no en una acción simpática, ¿no? Y entonces estos mecanismos respiratorios de ser consciente de la respiración, de hacer respiración consciente, nos puede llevar también a este espacio. O sea que podemos decir que la cara, hacernos un masaje en la cara, hacer estiramientos musculares y hacer respiración consciente, pues nos puede llevar a este espacio de relax o de un espacio donde yo voy a ser más mamífero en socializar, en digerir, en reproducirme, bueno, es que esto afecta a todo, ¿no? Porque, Luis, hablando de este ejercicio de respiración, entiendo que no es lo mismo respirar por la nariz que por la boca, ¿no? Bueno, al menos por la experiencia que tengo, un compañero que lo operaron de la nariz, estuvo 2 semanas que respiraba por la boca nada más. Bueno, dice que no podía dormir por las noches, lleno de llagas. Bueno, entiendo que esta práctica... Sí, se han hecho muchos estudios a nivel... Tira más de respiración nasal. Sí, de hecho se han hecho muchos estudios en relación... ¿Por qué la nariz? ¿Por qué no la boca, no? En principio, nosotros, así a nivel fisiológico, respiramos por la nariz por 3 cosas como muy básicas, ¿no? Una es filtrar el aire, el otro es humedecer este aire y el otro es filtrarlo, ¿no? Para que no entren partículas que nos puedan intoxicar. Entonces, estas funciones, en principio, la boca, o respirar por la boca, no las tiene, ¿no? Hay algunos científicos que han realizado... experimentos, ¿no? De estar viviendo con la boca tapada, ¿no? Y respirar por la nariz,
que han estado viviendo con la nariz tapada y respirando por la boca, haciendo ejercicio, bicicleta, saliendo a correr, y se le ha estado chequeando, ¿no? Y se ha podido experimentar cómo sus niveles de oxigenación y su rendimiento físico decaía bastante, ¿no? Entonces, fisiológicamente estamos más preparados para respirar por la nariz que por la boca, ¿no? También en relación a la respiración, tenemos distintos mecanismos para respirar y rellenarnos de aire, ¿no? Estos pulmones, ¿no? El más eficaz, el que rellena más de aire por menos coste, diríamos que es el diafragmático, ¿no? Esta campana muscular que tenemos, que con este movimiento de subir y de bajar y de generar un vacío a nivel pulmonar, va a hacer que entre cantidad de aire en los pulmones con el mínimo gasto energético. Se calcula que esta respiración diafragmática puede rellenar como un 80% de esta capacidad pulmonar. Entonces es muy eficaz y tiene poco coste. Y con que la ley de la economía prima, pues ahí tenemos Siempre que está ir, ¿no? Sí, la ley de la economía prima, ¿no? Es así. Fíjate que, Vladi, que sí que es verdad que prima la ley de la economía, pero hoy en día, debido a esta historia de que estamos tan enchufados y tan con el corre-corre, la gente deja de respirar con el diafragma y respira más desde la caja torácica. Entonces es poco eficaz. La gente respira más rápido y rellena menos, ¿no? La capacidad torácica, cuando respiras desde tus intercostales, desde tus costillas, respiras como solo un 20% de esta capacidad pulmonar. Entonces tienes que acelerar más esta respiración, hacer más respiraciones por minuto con un coste energético más alto. Tenemos una tercera acción respiratoria que sería como el turbo, ¿no? O sea, la primera sería la diafragmática, la más eficaz. La segunda está torácica, que es también eficaz o te hace sobrevivir si no, pero no es, bueno, tiene sus inconvenientes, como digo. Y la tercera sería un poco esta clavicular y de primera y segunda costilla. Tenemos unos escalenos, unos músculos laterales aquí en el cuello, que cuando estoy muy ansioso, tengo que correr al sprint o tengo que luchar muy fuerte, lo que hago es tirar de esta estructura esquelética hacia arriba para tener un poco más de relleno de oxígeno y poder dar ahí el do de pecho para acabar de sobrevivir si puedo, o para cazar o que no me cacen. Entonces, desde esta respiración diafragmática, yo invito más a mis pacientes, o creo que se invita más desde la terapia, para que la gente entre en calma, para hacer en camilla pues una relajación, pues respire con su diafragma, llena tu abdomen, mueve tu abdomen, mejor dicho, y sé consciente de qué está pasando, ¿no? Relaja tu musculatura y quédate ahí, conéctate con ese movimiento diafragmático. Bueno, Luis, lamentamos tener que frenarte. Nos quedaríamos hablando, pero vamos, me está encantando. 2-3 horas más, si pudiéramos, pero se nos ha acabado el tiempo. Nada, queremos darte las gracias por haber venido al programa. Hemos aprendido mucho hoy. El tema da para mucho. Sí, y para estirarlo es hacia muy interesante. lados, Es ¿no? me parece, o sea, se me ha pasado, llevamos una hora, ¿eh? Ha pasado volado. Increíblemente contento de la información que hoy he aprendido. Y eso me pone feliz, es la verdad. Quería dar un pequeño matiz más que un matiz, dar una pequeña cápsula informativa, ¿no? Que creo que en relación a todo esto que hemos podido ahora hablar, tendríamos que darnos cuenta de en qué emociones estamos experimentando nuestro día a día, ¿no? Y entonces, cuando nos corregulamos o cuando estamos interactuando con nuestra gente o con la gente, desde dónde lo hacemos, ¿no? A nivel emocional, porque creo que ahí también hay mucho tema para dar, ¿no? En estos críos que pueden estar muy enchufados, viviendo en la frustración de la pérdida de la partida, viviendo en la intolerancia o en el despotismo, ¿no? Y generando
mucho ego y generando pequeños monstruos, si me permitís tiranos, ¿no? sí, pequeños tiranos, tiranos. mejor dicho, que expresan emociones muy duras, ¿no? Y que te traspasan a ti, y la rabia, ¿no? y cómo luego los padres o los tutores tienen que gestionar todo este tema, ¿no? Entonces creo que vale la pena también decir que todo este sistema no está ahí colgando, hay unas emociones porque hay una persona que está viviendo y experimentando su entorno desde un sistema emocional, ¿no? Y creo que eso también vale la pena que quede ahí. Si os parece bien a los tres, este ha sido el primer podcast. He venido como invitado, pero ya que ha quedado abierto y con más temas que abordar, nos encantaría poder invitarte más adelante al próximo. Claro. Y bueno, muchísimas gracias por tu Gracias tiempo. a vosotros. Hemos disfrutado mucho. Y nada, para la audiencia tenéis por aquí el contacto de Luis a través de redes sociales o su teléfono, también en la descripción. Y muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestro interés, y os esperamos en el próximo podcast. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, chao, chao.